Hola chiquitines, el día de hoy vamos a continuar con un poquito más sobre lo que concierne a los menús en Android. Específicamente vamos a ver algunas opciones que tienen que ver con la personalización de los menús, opciones que podemos utilizar para que los menús se vean un poco más estéticos, más profesionales. Y vamos a ver lo que vienen siendo los menús contextuales y los menús emergentes, también llamados como pop-up. Entonces, la aplicación donde vamos a hacer esto, no la voy a ir desarrollando aquí durante el video, porque sí sería un poquito tardado, pero lo que voy a hacer es, en la misma aplicación del que habíamos iniciado en el video anterior, donde hacíamos el ocultamiento del teclado en pantalla, eh, hice las modificaciones para demostrar con un ejemplo cada una de las puntos que conciernen a al video de hoy, y los voy a ir explicando. eh, Voy a publicar el código del proyecto en la plataforma para que puedan tenerlo y irlo probando, ¿no? O irlo inspeccionando. Entonces, lo que vamos a ver aquí en este tema, como les decía, es hacer una personalización de los menús. En este caso, habíamos hecho el menú principal de esta aplicación, que constaba únicamente de dos opciones: la opción acerca de y la opción salir. Entonces, esas dos opciones en este, ah, eh, en esta modificación vienen como iconos aquí en la barra de acciones: el acerca de, y este vendría siendo el salir. Entonces es una personalización extra que se puede hacer. Vamos a ver también cómo crear un submenú. En este caso, esta opción personalizar es un submenú que muestra estas cuatro opciones. El menú personal, submenú personalizar. Vamos a ver también cómo definir un grupo de opciones de menú, como en este caso las primeras tres opciones, tamaño 8, 12 y 20, forman un grupo de opciones, y en este caso está definidas para que sean opciones marcables o chequeables. Eso quiere decir que puedo yo hacer la marca para seleccionar alguna de las opciones, y en este caso pues aparecen con botones de radio para marcar solamente una de ellas, pero puede estar también mediante casillas de verificación o checkboxes para marcar eh, varias opciones a la vez. Entonces, en cuanto a la personalización es lo que vamos a ver, y vamos a ver cómo son cuatro ejemplos los que repasamos. Hay un ejemplo de activities que comparten un menú en común. Es decir, cuando yo tengo la necesidad de tener varios activities, y en esos activities yo quiero que aparezca exactamente el mismo menú, ¿verdad? Porque es común para todos ellos, yo puedo hacer la definición de un menú en común para todas esas activities. Vamos a ver lo que son los menús contextuales, que hay de dos tipos: menús contextuales flotantes y menús contextuales en modo de acción. Vamos a revisar de qué se trata también eso, y vamos a finalmente a ver un ejemplo sobre un menú emergente, o también conocidos como pop-up. Entonces, con eso vamos a ir cubriendo el temita. Esperemos que no nos salga muy largo el video. Entonces, por principio de cuentas, el primer punto es la definición de un submenú. Un submenú es muy fácil definirlo en XML. En el XML del menú, únicamente a un elemento de menú, ¿verdad?, se le incorpora, o dentro de ese elemento de menú se incorpora un elemento menú, y dentro de ese elemento menú pues son elementos item que representan las subopciones que va a tener ese submenú. Este sería en XML, pero gráficamente en el árbol de componentes pues tendría yo un item o un menú item normal,
definido así con su leyenda, ¿verdad? La que va a aparecer en el menú, opción con su menú. Y luego arrastramos un elemento menú y adentro de ese menú, pues cada una de sus opciones. Entonces, en este caso, en la aplicación Cita, teníamos el submenú personalizar y dentro de personalizar, pues teníamos 4 subopciones. Entonces, esa parte del código en perdón, tengo que abrir el diseño del menú, que vendría siendo en el menú main activity. Este es el menú que se despliega en la actividad principal. Y entonces aquí vamos a poder ver esta definición del submenú personalizar con estas cuatro subopciones. Entonces aquí tenemos el elemento de menú, que es un menú item normal, un menú item, es personalizar. Y dentro de personalizar hay un elemento menú, que está arrastrado aquí de la barra de componentes, un menú. Y después viene, bueno, les comentaba que esta es una agrupación de opciones, por eso viene el elemento group, que agrupa las 3 opciones de tamaño 8, tamaño 12 y tamaño 20. Y después viene este elemento de menú que se llama color de letra, que es igual a un menú ítem normal. Entonces de esa manera quedarían las cuatro opciones dentro de mi submenú personalizar y las primeras 3 de ellas se encuentran agrupadas. Y ahorita vamos a ver lo que es la agrupación. Entonces, esa es la parte que concierne a lo que es la definición de un submenú. Es simplemente colocar dentro de un menú item un elemento menú y dentro del elemento menú colocar otros menú items para ir formando el submenú. El tratamiento de de cada una de las opciones del menú es exactamente igual. Se define su atributo ID o ID para poder referenciarlas mediante el método de onOptions item selected para manejar qué acción va a realizarse cuando se seleccione esa opción de menú. Y entonces, les digo, es definir el ID y manejarlo como cualquier otra selección de menú que se haga. Ahora lo que vienen siendo los grupos de opciones en el menú que estaba comentando. Un grupo de menú, dice, es una colección de elementos de menú que comparten ciertas características y pueden crear un grupo anidando elementos item o ítem en un elemento group en el recurso de menú. Entonces, para formar un grupo de opciones, pues simplemente la marca en XML es la marca group y dentro del group, pues los elementos de menú o items que se vayan a agrupar. Entonces, este era el que estaba mostrando hace un momento, como dentro del submenú personalizar, estoy agrupando las opciones tamaño 8, 12 y 20. Visualmente no hay ninguna diferencia entre estos elementos de menú y los que no están dentro del grupo. No se ve ninguna diferencia, es nada más una definición interna de que estas 3 opciones van a estar agrupadas. Y hay algunas operaciones que permiten aplicarlas de manera general al grupo de elementos de menú que se encuentran en esa agrupación. Sin necesidad de que tenga uno que estar individualmente aplicando ciertas acciones sobre cada elemento en particular. Se puede hacer para todo el grupo de un jalón. Entonces, en este caso, este es un menú o este grupo de opciones de menú que tengo aquí, permite personalizar el tamaño de la letra de este campo nombre. Cambiar el tamaño de la letra a 8, a 12 o a 20. Entonces, aquí hay una propiedad
un atributo dentro de los grupos de menú que se llama checkable behavior. Este atributo tiene tres valores que acepta. El valor del single dice que solo un elemento del grupo se puede activar. En este caso aparecen botones de selección, que vienen siendo los radio buttons o botones de radio. Es decir, es esa opción de menú o este tipo de grupo de elementos de menú muestra botones de radio y en los cuales únicamente uno se puede seleccionar. Son mutuamente excluyentes. Selecciono uno y se deseleccionan los otros. Ese viene siendo el comportamiento single. Únicamente uno puede estar seleccionado. El otro valor que acepta el atributo checkable behavior es all, en donde todos los elementos se pueden activar y ahí se utilizan casillas de verificación o checkboxes. En esta opción, pues obviamente puedo tener yo seleccionadas más de una opción. Y finalmente la que es none, donde ningún elemento se puede activar, vendrían siendo como elementos normales de un menú, pero simplemente que están en un grupo para que yo pueda hacer algunas configuraciones o personalizaciones a nivel de grupo. Entonces, no hay ninguna otra característica en particular. El tratamiento, les decía, es igual en el caso de manejar las selecciones de menú. En este caso aquí en el código, en el método de mainActivity.java, en el método onOptionsItemSelected, aquí manejo la selección o la identificación de cuál es la opción de menú que se seleccionó, si fue el tamaño 8, tamaño 12 o tamaño 20, usando su ID para identificarlo. Y pues establezco el tamaño del texto en el campo del edit text nombre al tamaño 12 o 20 o 12, ¿no? U 8. Y algo que sí es relevante es que cuando uno hace una selección de menú que está agrupada, estas no se mantiene seleccionada o no se marca eh, implícitamente. Es decir, cuando yo selecciono, por ejemplo, aquí tamaño 12, la marca de la selección en tamaño 12 no se mantiene o no se realiza implícitamente. Entonces, si yo no tenía seleccionada ninguna o tenía seleccionada de tamaño 20, por ejemplo, al marcar tamaño 12 y volver a entrar al menú, se quedaría o permanecería marcada la de tamaño 20. Entonces, la activación de una de las opciones cuando es uno de estos elementos de grupo que son chequeables, se tiene que hacer explícitamente. Entonces, después de establecer el tamaño del texto, tengo que establecer la opción de menú que se seleccionó. Es decir, le tengo que poner la marca, ¿no? Explícitamente. Entonces, en este caso, item, la variable item viene siendo la que viene aquí como argumento, que es el elemento de menú que se seleccionó. Y mediante el método setChecked, lo que hago es aquí invertir su valor que tenga. Está negándolo. Si estaba marcado, pues entonces se desmarca, y si está desmarcado, pues entonces se marca. Entonces, esta sí tiene que ser establecido mediante código explícitamente para que pueda verse el efecto de el marcado en esa opción de menú que es chequeable. Bien, eso es lo que pues se refiere básicamente a los grupos de menú. Es lo más relevante. El siguiente es
Esta es una forma simplificada para manejar las acciones que se realizan en las opciones de menú. Utilizar el atributo onClick de cada menú ítem. Ya hemos visto cómo en las vistas, por ejemplo en otras vistas como los buttons, usamos el atributo onClick para definir el método que se va a invocar cuando hagamos clic sobre ese botón. Y entonces los elementos menú ítem también tienen un atributo onClick que permite exactamente definir el nombre de un método que se invoque cuando se haga clic sobre esa opción de menú. Y la única variante respecto a, por ejemplo, con un button, es que tratándose de un menú ítem, lo que cambia es el argumento. En un button u otro tipo de componente view, aquí el tipo del argumento es un objeto de la clase view y en este caso pues es un menú ítem. Entonces se puede eh, hacer de esta manera también el manejo de las opciones de menú. Bien, les muestro. En ese creo que nada más esta es la que tengo definida con un clic. No es cierto, es esta. Aquí está. En esta opción de menú, color fondo principal, tiene definido su atributo onClick. Así es que dentro del código Java, el método viene siendo este. MNI color fondo principal click. Se recibe el elemento menú item. Si es que necesito validar de cuál es el item o el elemento de menú del que proviene. Y bueno, esa hace el cambio del color del fondo de la pantalla para cambiarlo en color amarillo. Y entonces, si hiciera yo de esta manera, definiendo los atributos onClick de cada una de las opciones de menú, pues prácticamente ya no necesitaría utilizar el onOptionsItemSelect. Es otra alternativa para manejar las acciones de los elementos de menú. Entonces, en este caso, bueno, este es el color de la letra, ¿no? Tenemos aquí el cambiar el color de fondo, es el que lo pone en amarillo. Y las personalización, pues hace el cambio el tamaño de la letra. El color de fondo no, este ya lo vi. Ese color de la letra la pone en color rojo. Entonces, son algunas de las acciones que ya vienen ahí implementadas. Bien, el siguiente es hacer mostrar un icono para una opción de menú, que es lo que se convirtieron las opciones de acerca de y de salir que originalmente habíamos hecho en el video anterior. Definir un iconito y que se muestre aquí en la barra de acciones por fuera del menú. Entonces, eso lo que se requiere hacer es muy simple. En cada elemento de menú o menú item tiene un atributo que se llama el icon, que es donde puede uno establecer la imagen que queremos mostrar en ese elemento de menú. Y aparte hay otro atributo que se llama show as action. Un action se le conoce básicamente al iconito, al iconito que aparece aquí en el action bar, o la barra de acciones, que es la barra superior de la pantalla. Y entonces ahí este atributo show as action bar establece si la opción de menú que normalmente aparece aquí en los tres puntitos, así de manera textual, queremos que aparezca en la barra de acción por fuera del menú, ¿verdad? Entonces, el valor normalmente que utilizamos para
este atributo showActionBar es un valor que se llama ifRoom, es decir, si hay espacio. Si hay espacio para poder colocar el iconito de esa opción de menú, pues entonces se va a desplegar como el iconito, siempre que haya espacio suficiente para que podamos colocarlo. Porque podemos tener definidas muchas opciones de menú para mostrarlas como una acción, pero quizás el espacio no sea suficiente para que se muestre. Entonces, si está definido como, como valor ifRoom, entonces la opción de menú se desplegará como un icono si hay espacio, y si no hay espacio, se seguirá mostrando de manera textual dentro del menú normal. Entonces aquí, perdón, es como está definido el acerca de, que es el que ya habíamos hecho, es nada más un toast mostrando la leyenda acerca de y el salir. Entonces estas opciones de menú desaparecen del menú principal y se muestran como iconos de acción. Si no hubiera espacio, por decir que esta leyenda del título fuera más larga y no hubiera suficiente espacio para mostrarlas, pues seguiría mostrando aquí en el menú de manera textual acerca de y salir, dependiendo de si ambas no se pudieran mostrar en la barra de acción. Entonces tenemos esta característica para poder personalizar un poquito más nuestras opciones de menú. Aquí empieza un poco lo sabrosón. Lo anterior fue un poquito más, más fácil de digerir. También está sencillo, pero requiere un poquito más de visualización para poder comprenderlo. Pero no es tan difícil. Hay veces tenemos la necesidad de que un menú sea compartido entre varios activities. Entonces, para no estar replicando o estar copiando y pegando el mismo código del menú en cada uno de los activities, por ejemplo, si fueran 3, fueran 4, los que tendría que compartir exactamente el mismo menú. Entonces, para evitar que tengamos que duplicar el código del menú en cada uno de los activities, lo que se hace es definir una clase activity que va a ser la clase base que va a contener el menú en común de los demás activities. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos aquí una clase que se llama menú común activity, que desciende de app_compare_activity. Y en esta clase, lo que se hace es implementar los métodos tradicionales que inflan el menú en común, ¿verdad?, mediante el onCreateOptionsMenu, y implementa el método onOptionsItemSelected para manejar, pues, las acciones que se van a realizar cuando se seleccione cualquiera de las opciones del menú. Entonces, eso es lo único que tiene el menú común activity. Y a partir de aquí, las activities que van a compartir dicho menú van a descender de esta clase, menú común activity, ya no de app_compare_activity directamente. Entonces, de esa manera, en este caso, por ejemplo, segundo activity y tercer activity estarían heredando todas las características de menú común activity, que en este caso pues es el menú en común, y estaría apareciendo automáticamente cuando despleguemos segundo activity y tercer activity el menú en común que se haya definido. Entonces, eso es una eh, característica que se puede aprovechar para hacer los menús en común. También puede haber la necesidad de que, a pesar de que sea prácticamente el mismo menú de opciones el que se despliegue
en los activities, puede ser que una activity requiera que tenga alguna opción u opciones adicionales de las que trae el menú en común para distinguirlo o para algunas acciones que son propias de ese activity. Entonces, en ese caso, lo que podemos hacer es que en el método onCreateOptionsMenu de ese activity del cual quiero yo eh, diferenciarlo o que quiero agregar opciones porque son necesarias, ¿verdad?, para ese activity, lo que tengo que hacer es hacer la sobrescritura de la implementación del onCreateOptionsMenu. Entonces estaría sobrescribiendo la implementación original que desciende de menú común activity y sobrescribo ese método, y dentro de ese método pues básicamente lo que hago es llamar al onCreateOptionsMenu de la clase padre para que se recreen las opciones que son en común, y después mediante el método add agrego la nueva opción de menú que quiero incorporar al menú de opciones. Entonces es más o menos una muestra de la invocación del método add del objeto menú que viene como argumento en el método onCreateOptionsMenu, y lleva pues 4 argumentos. El primero y el tercer argumento se pueden definir como none. El último argumento pues, es la leyenda que va a tener el elemento de menú. Y el segundo argumento es el entero, que viene siendo el ID, el identificador. Los ID son valores enteros, que pueden ser valores, en este caso es un valor arbitrario que está aquí, ¿no? Puede poner cualquier valor siempre y cuando no choque con alguno de los valores de ID que ya están definidos. Pero bueno, son valores, me parece que son long, el entero que se utiliza para definir un ID de un, de un componente visual, ¿no? Un view. En este caso un menú item. Entonces aquí, para mostrarles esto que estoy comentando, está este ejemplo de activities con menú en común. Entonces, aquí yo tengo dos activities, activity 2 y activity 3, con estos botones los puedo mostrar. Estos dos activities comparten un menú en común que tiene dos opciones. Tiene una opción cambiar el color de la pantalla y la opción acerca de. Y en ambos se supone que aparecen lo mismo. Entonces en Activity 2, el menú en común viene el cambiar el color de fondo y el acerca de. Y al Activity 2 lo que hace es agregar una tercera opción agregada, que es particular para este Activity. Entonces cambiar color de fondo lo que hace es cambiar el color de fondo de esta Activity a color blanco. El acerca de pues muestra un toast indicando ahí como si fuera el acerca de. Y la opción agregada, esta creo que no, bueno, nada más despliego entonces de la selección de esa opción. Pero está modificándose el menú original, el menú en común, que nada más consta de las primeras dos opciones. Ya se le agrega una tercera, y en el caso del menú, en el Activity 3, regrésate. Aquí en el Activity 3, aquí el menú consta de las opciones originales, de lo que es en común. Cambia el color de fondo, en este caso lo cambia en azul, y el acerca de, sí, es el mismo. Bien, entonces la implementación de esta funcionalidad, como les decía, es definir una clase que se llama menú común activity. Menú común activity desciende de AppCompat_Activity, y lo que hace es implementar los métodos onCreateOptionsMenu
y un Options Item Select. En el OnCreate Options Menu lo único que se hace es inflar el recurso de menú, que se llama aquí menú en común, que nada más tiene las dos opciones que mostré, el de cambiar color de fondo y acerca de. Y en el Options Item Selected lo que se hace es manejar las selecciones de menú. Aquí hay algo que se realizó de manera, para este fin. Si recuerdan, el comportamiento de las opciones de menú. En ambas el comportamiento del acerca de es el mismo, en ambos activities. En el activity con el fondo rojo y con el fondo verde, el acerca de es el mismo. Pero el comportamiento del cambiar color de fondo, aunque es la misma opción para realizar el mismo, por así decirlo, la misma acción en ambos activities, en uno lo pone en color el fondo blanco y en el otro activity lo pone en color azul. Entonces tienen también esas variantes. Entonces aquí en el menú común activity, lo único que se está dejando implementado es el menú acerca de, donde se muestra el toast de Tec de la Laguna. Y la implementación del otro método, del método que corresponde a la opción de cambiar el color de fondo, ya se deja específicamente a cada uno de los activities. Porque les voy a explicar por qué. Bueno, eso es todo lo que se hace aquí en menú común. También algo de comentar aquí en esta clase menú común activity es que este activity no requiere de un layout. Entonces, en la implementación del onCreate únicamente tiene pues el llamado al onCreate de la clase padre y ya no hay una sentencia setContentView para establecer un layout, porque este activity no requiere un layout para mostrar, simplemente nada más es la definición de la clase para poder extender subclases de ella. Entonces, en segundo activity, vamos a ver segundo activity. Aquí en segundo activity, para acá. En segundo activity, aquí se hace la sobrescritura del onCreate Options Menu en segundo activity para agregar la tercera opción al menú. Trae el menú en común con dos opciones y agrega una tercera. Entonces, se invoca a un Create Options Menu de la clase padre para que se recree el menú con las opciones del menú en común, que es el cambiar color de fondo y acerca de, y agrega la tercera opción agregada, con este identificador 44191944. Y también sobrescribe un Options Item Select para poder manejar, pues obviamente la acción sobre la que se agregó y la acción sobre la de cambiar color de fondo. La diferencia entre, antes de explicar el caso aquí, es que en el segundo activity, en el diseño de segundo activity, el layout que tiene, en que se basa, este layout es un layout, es un linear layout me parece, no es un constraint layout, es un constraint layout y en el tercer activity es un linear layout. Tienen esa variante nada más para hacer la demostración. Entonces aquí yo tengo un constraint layout y en el tercer activity, perdón, siendo aquí es un linear layout. Este es un linear layout. Bien, entonces en segundo activity, en el on Options Item Selected,
se maneja la opción cambiar color de fondo y se establece el color del layout, el background, en blanco. Y en este caso, esta variable layout, pues se obtiene su referencia aquí en el onCreate, aquí, ¿verdad? Con el FindViewID, convirtiéndolo en un objeto del tipo constraint layout. Entonces, de esa manera, pues se hace el cambio del color de fondo. Y el otro caso es la opción agregada, la que se agregó exclusivamente para este activity, segundo activity. La opción agregada que se agregó con este ID, pues aquí se maneja como otro caso en el option item selected para mostrar un toast nada más que dice opción agregada. Y siempre que manejamos el options item selected, que tenemos que devolver un resultado booleano, siempre que procesamos o manejamos el evento de selección de menú, se debe revolver un true. Pero si la opción de menú no se manejó, siempre hay que devolver o retornar lo que me devuelva el método onOptionItem selected de la clase padre. Entonces, es como se maneja aquí el formatito para normalmente en todos los activities donde se utilizó el onOptionItem selected se va a ver más o menos así el manejo de las acciones en los elementos de menú. Bien, en tercer activity, simplemente en el Options Item Selected únicamente se maneja la opción cambiar color de fondo, que es la que tiene la variante. El de acerca de no se maneja porque ese se maneja desde desde la clase padre, desde donde se heredó. Y nada más la variante les decía es que se obtiene la referencia del layout, pero en este caso es un linear layout. Entonces, a diferencia del segundo activity, que es un constraint layout, y entonces pues, ya se establece aquí el color de fondo en azul. Esto en teoría se hace aquí individualmente porque no podría implementarse en el menú en común, cambiar el color de fondo del layout, a menos que obtenga la referencia de cuál layout es el que le voy a cambiar de fondo, pero no podría establecer el color del layout a un cierto color aquí en la clase menú como un activity, porque en principio de cuentas pues esta no tiene un layout asociado. Entonces por eso se manejaron individualmente en segunda activity y en tercera activity, y pues permite ver también que se pueden manejar de manera independiente a pesar de que es una opción de menú en común para ambos activities. Bien, entonces eso es lo que concierne al menú compartido entre varios activities. Y este video va a cubrir hasta aquí, la segunda parte. En la segunda parte del video vamos a considerar lo que viene siendo los menús contextuales y los menús emergentes para no hacer tan largo esta entrega. Y en la siguiente cubrimos el resto de los temas a abordar. Entonces, hacer una pausa aquí y publicamos otro video para concluir el tema.